Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Yanely Charris y junto a mi compañera Gabriela Bermeo y Jimena Macea estaremos hablando sobre las cuentas nacionales, que son unas herramientas que nos permiten analizar cómo se encuentra la economía de un país. Y a través de estos indicadores podemos entender si la economía está creciendo y cómo éstas afectan a los precios de la población y cuál es la situación del empleo. Para desarrollar este tema hemos tocado tres temas importantes. Primero, se explica el motor de la economía, donde se abordan conceptos como el Producto Interno Bruto o PIB, el Producto Nacional Bruto o PNB y los sectores económicos que impulsan al crecimiento. Luego se analizan los precios y el bienestar, incluyendo la inflación, el poder adquisitivo y la confianza del consumidor. Finalmente se estudiará el mercado laboral, revisando indicadores como el desempleo, la ocupación y la informalidad. A continuación daré inicio con la primera parte, el análisis de la productividad y el crecimiento económico. Bueno, en esta primera parte vamos a analizar el motor de la economía de un país, es decir, su capacidad de producción y crecimiento. Para entender esto debemos empezar con el indicador más importante de las cuentas nacionales, el Producto Interno Bruto o el PIB. El PIB es el valor total de todos los bienes y servicios finales que producen dentro de un país en un periodo determinado, generalmente en un año o en un trimestre. Este indicador nos permite medir qué tanto está creciendo la economía. Ahora bien, existen dos formas principales de medir el PIB. Primero, el PIB nominal, que se calcula el valor de la producción usando los precios actuales del mercado, es decir, que no tienen en cuenta los cambios en los precios o la inflación. Y el segundo es el PIB real, que se ajustan a los valores teniendo en cuenta la inflación, y esto nos permite comparar de manera más precisa el crecimiento económico a lo largo del tiempo, porque se reflejan los cambios reales en la producción y no solo en los precios. Además del PIB, también es importante mencionar el Producto Nacional Bruto o el PNB. La diferencia principal es que el PNB incluye lo que producen los ciudadanos dentro de un país, incluso si están en el extranjero, y lo incluye por productos extranjeros dentro del país. En cambio, el PIB solo se cuenta lo que se produce dentro del territorio nacional. Por otro lado, el PIB también se puede calcular a través del método de gastos, que se presentan con la siguiente fórmula: el PIB igual a C más I más G, donde C es el consumo de los hogares, I es la inversión de las empresas y G es el gasto del gobierno, y X son las exportaciones y M las importaciones. Esta fórmula nos muestra dónde proviene el crecimiento económico. En cuanto a los datos, al comparar el primer trimestre del 2025 con el primer trimestre del 2026, se pueden observar cómo ha cambiado el crecimiento del país. Esto normalmente se presenta con una gráfica de líneas o barras que se muestran los porcentajes del crecimiento del PIB. También es importante analizar otros sectores que impulsan este crecimiento. Por ejemplo, el sector agropecuario, la industria y el sector de servicios. A través de una gráfica de barras podemos identificar cuál de estos sectores tuvo un mayor crecimiento y por lo tanto esté aportando más al desarrollo económico del país. En conclusión, el análisis del PIB y sus componentes nos permiten entender si la economía está creciendo, estancada o en desaceleración, y cuáles son los sectores que están liderando este crecimiento. Bueno, continuando con la presentación, ahora hablaremos sobre precios y bienestar, un tema muy importante porque conecta los indicadores macroeconómicos con la vida diaria de las personas y su poder adquisitivo. Primero hablaremos de la inflación, medida a través del índice de precios al consumidor o IPC. Este indicador muestra cómo cambian con el tiempo los precios de los productos y servicios que consumen los hogares colombianos, como alimentos, transporte, arriendo, salud y educación. En Colombia este dato es calculado por el DANE. Ahora, ¿por qué afecta el ahorro? Afecta el ahorro porque cuando la inflación sube, el dinero pierde valor. Es decir, con la misma cantidad de dinero, hoy podemos comprar menos cosas que antes. Por ejemplo, si una persona tiene 100.000 pesos guardados y los precios aumentan, ese dinero ya no alcanza igual. Por eso la inflación impacta directamente en el bienestar de las familias. En la gráfica de línea podemos observar la tendencia de inflación en los últimos 12 meses.
La gráfica fue tomada del portal oficial del Banco de la República, específicamente de su sección de estadísticas económicas sobre inflación en Colombia. Aquí se observa que la inflación tuvo una caída entre junio y julio del 2025, llegando a uno de sus niveles más bajos. Sin embargo, desde agosto comenzó a recuperarse y alcanzó un pico en noviembre de 2025. Luego presentó una breve disminución a inicios del 2026, pero volvió a subir en marzo del 2026. Aquí en general pues la inflación se ha mantenido alrededor del 5%, lo que indica que los precios siguen aumentando. Y esto puede reducir el poder adquisitivo de los hogares. Ahora pasamos al PIB per cápita. Este indicador se obtiene dividiendo el Producto Interno Bruto entre el número de habitantes del país. Sirve para estimar en promedio cuánto produce o genera cada persona dentro de la economía. Sin embargo, es importante aclarar que este dato no significa que todos ganen lo mismo, es solo un promedio. Y pues aquí puede existir un PIB per cápita alto y aún así desigualdad económica. Por eso se utiliza como referencia general del nivel de riqueza, pero no mide la distribución real del ingreso. Aquí las gráficas muestran la evolución del PIB per cápita en el tiempo, evidenciando variaciones con caídas en algunos años y una recuperación en los más recientes. Comparan a Colombia con otro país, en este caso México, mostrando que este último tiene un PIB per cápita más alto en general. Finalmente hablaremos del Índice de Confianza del Consumidor, conocido como ICC, publicado por Fedesarrollo. Este indicador mide cómo se sienten los hogares frente a la economía actual y futura. También si están dispuestos a comprar bienes durables como electrodomésticos, muebles, vehículos o viviendas. Cuando la confianza sube, las personas consumen más e impulsan la economía. Cuando baja, prefieren ahorrar o posponer compras importantes. En la gráfica tipo termómetro observamos el nivel actual de confianza del consumidor. Si está en zona positiva, hay mayor optimismo. Si está en zona negativa, existe preocupación económica. La gráfica aquí muestra el índice de confianza del consumidor, ICC en Colombia, indicando el nivel de optimismo de los hogares frente a la economía. En este caso el indicador se encuentra en zona de optimismo moderado, más de 19,3%, lo que significa que los consumidores tienen una percepción relativamente positiva y mayor disposición a consumir bienes y servicios. Estos datos fueron recuperados del periódico económico Portafolio en el artículo titulado "Así va la confianza del consumidor en Colombia a marzo", según el más reciente indicador de Fedesarrollo, publicado este 15 de abril del 2026. En conclusión, estos tres indicadores muestran que no solo importa cuánto crece un país, sino también cómo vive su población, cuánto puede comprar y qué tan segura se siente sobre su futuro económico. Ahora vamos a hablar del factor humano dentro de la economía, es decir, el mercado laboral, el cual nos muestra cómo el comportamiento de la economía impacta a las personas en su día a día. Primero tenemos la tasa de desempleo. Este indicador mide el porcentaje de personas que están en edad de trabajar, que buscan empleo activamente pero no logran conseguirlo. Es importante aclarar que aquí solo se tiene en cuenta la población económicamente activa. Por ejemplo, que una persona que ya se graduó, está en hojas de vida y quiere trabajar pero no consigue empleo, sí cuenta como desempleada. En cambio, alguien que no está buscando trabajo, como un estudiante de tiempo completo o una persona que decidió no trabajar, no se incluye en este indicador. Según datos recientes del DANE, en febrero de 2026 la tasa de desempleo en Colombia fue del 9,2%, lo que representa una disminución al 10% registrado de febrero del año pasado. Esto nos indica que en general hubo una mejora en las oportunidades de empleo en el país. Ahora si observamos la gráfica, también vemos otros dos indicadores importantes, como es la tasa global de participación y la tasa de ocupación. La tasa de participación se mantuvo en 64,7%, lo que significa que una buena parte de la población está activa en el comercio laboral. Por su parte, la tasa de ocupación aumentó a 58,7%, lo que indica que más personas están efectivamente
efectivamente trabajando. Esto se puede explicar en parte por el crecimiento del empleo que ha venido registrando el país, según el Banco de la República. El empleo creció alrededor de un 3,9% anual, impulsado principalmente por tres sectores: el agro, el comercio y el transporte, especialmente en las zonas rurales. Sin embargo, es importante aclarar que no todo empleo significa estabilidad o calidad de vida, y ahí aparece otro concepto, el cual es informalidad. La informalidad se refiere a aquellas personas que trabajan sin contrato formal, sin seguridad social y sin garantías laborales. En Colombia este es un tema bastante relevante. De acuerdo al DANE, para el trimestre de diciembre de 2025 febrero de 2026, la proporción de trabajadores informales fue del 55,3%, aunque esta cifra representa una leve disminución. Frente al año pasado sigue siendo bastante alta. Esto quiere decir que aunque más personas están consiguiendo empleo, una gran parte lo hace en condiciones inestables, lo que limita el acceso a beneficios como la salud, la pensión o la estabilidad económica. Además, en el mismo reporte del Banco de la República señala que el crecimiento del empleo ha estado impulsado en mayor medida por el trabajo no asalariado, lo que también está relacionado con el aumento de la informalidad. Bueno, para concluir, aunque estos indicadores nos muestran una mejoría en el empleo y una reducción en el desempleo del mercado laboral de Colombia, aún enfrenta retos importantes, especialmente en la calidad del empleo. En conclusión, las cuentas nacionales son herramientas esenciales para comprender la economía de un país, ya que permiten analizar de manera organizada cómo se producen, distribuyen y utilizan los recursos. Indicadores como el PIB, la inflación y el empleo son fundamentales porque ayudan a evaluar el crecimiento económico, la estabilidad de los precios y la calidad de vida de la población en general. Además, estos indicadores no solo sirven para los gobiernos, sino también para las empresas y los ciudadanos, ya que nos permite tomar decisiones más informadas y estratégicas. Nosotros como futuros profesionales debemos entender estos conceptos para interpretar la realidad económica, analizar el entorno y tomar decisiones acertadas en el ámbito empresarial y financiero. Gracias.